Saludos, muy buenas noches. En esta oportunidad estaremos hablando sobre lo que es la concepción marxista de acuerdo al Estado y al derecho. Para dar inicio al tema, es importante mencionar que que tanto el Estado como el derecho fueron el producto del desmantelamiento de la sociedad primitiva como consecuencia de la aparición de la propiedad privada y la división de la sociedad de clase antagónicas y hostiles. Respecto a la ley, asegura a través del Estado que es un aparato jurídico, político, administrativo e ideológico. El marxismo considera que la historia de la humanidad es esencialmente la historia de la lucha de clase. El socialismo rechaza las clases sociales. Por otro lado, Carlos Marx, en el prefacio de la contribución de la crítica de la economía política en el 1859, y la ideología alemana en el 1846, había situado al derecho en la superestructura de la sociedad capitalista. Marx tenía una actitud profundamente negativa respecto al derecho. Para él, toda la palabrería, de acuerdo al mismo, alrededor de la legalidad y de la justicia en abstracto del derecho no tenía en sí valor teórico. También decía que el Estado y derecho surgen de las condiciones materiales de la vida de pueblos y son expresión de voluntad dominante, de aquella que detenta el poder en el Estado. Eh, las ideas de Karl Marx sobre el Estado se pueden dividir en área temática: Estado capitalista, Estado en la era capitalista, es decir, presente, el Estado o la ausencia del mismo. En la sociedad postcapitalista, comunista, este hecho superpone al de que su propia idea sobre el Estado cambiaron a medida de que creía diferenciándose. Y primera fase, precomunista, la fase del joven Marx es anterior al levantamiento fallido en el 1848 en Europa, y en su trabajo maduró y más matizado. La división marxista del Estado es el conjunto de aparatos al servicio de clase dominante. También tenemos que el rechazo del marxista del Estado como, en este sentido, como la instancia superior del ser humano, o persona privada, es argumentado la crítica de Engel, que fue también uno de los integrantes, o más bien de los creadores de la filosofía sobre el marxismo. El Estado burgués, que era el que existía en ese tiempo, no puede ser defensor de los intereses generales, ya que estos se oponen a la propiedad privada, sin cuya abolición nunca habrá genuina, era lo que establecía Engel. Para los marxistas también es importante mencionar que el Estado no ha existido siempre. Hubo un tiempo en donde existía el Estado, donde los vínculos generales, la sociedad misma y la organización del trabajo se mantenían gracias a la fuerza de la costumbre o debido respeto ejercían sobre la comunidad los jefes de las GEMS, en este sentido, o las mujeres que con frecuencia tenían el mismo derecho y obligación que los hombres. En el salvajismo de los hombres, vivían de lo que cazaban y recolectaban con la barbarie de lo que se mejoraban los instrumentos de uso cotidiano, y se inicia la domesticación de algunos seres vivos. Es la civilización con el surgimiento de la agricultura, cuando el aumento, la suma del trabajo correspondiente diariamente a cada miembro de la comunidad doméstica o de la familia aislada.
era conveniente, en ese entonces era conveniente conseguir más fuerza de trabajo, y la guerra la suministró. Los prisioneros fueron transformados en esclavos, dadas todas las condiciones históricas de aquel entonces, la primera gran división social del trabajo, al aumentar la productividad de trabajo y por concerniente la riqueza, y sobre todo entender el campo de la actividad productora, tenía que tener consigo necesariamente la esclavitud. Para mantener este sistema exploratorio y esclavos, se hizo necesario crear aparato de dominación religiosa, cultural y política. El Estado, tras la sociedad primitiva, con el surgimiento de la primera forma de la explotación del hombre por el hombre, el esclavismo, aparece por la primera forma, estatales en esta los propietarios de los medios de producción, era a su vez los propietarios de personas que ni siquiera eran consideradas como tal. El marxismo, como podemos ver, ponía a la persona que no solamente era por el trabajo que se iba a realizar en ese entonces, sino que lo hacía dueño totalmente, porque ciertamente estábamos en los tiempos primitivos y no existía lo que era el Estado para ese entonces, de acuerdo a esos filósofos. Con la aparición del feudalismo, a condiciones de los más explotados, o sea, a condición de los más explotados, la modificación de cierta forma, se desarrolló el régimen de servidumbre, en el que campesinos en el que campesinos podían apropiarse de la parte de su trabajo, aunque seguía existiendo el sujeto directo de propiedad por medio de producción. Con el desarrollo del comercio en la sociedad feudal aparece una nueva social, una nueva clase social, que era la capitalista. Una minoría insignificaba la población, que dispone integralmente de todos el trabajo por el pueblo, y por lo concerniente tiene a sus órdenes, oprimiéndola y explotándola a toda masa de trabajadores, y en la que nos encontramos actualmente, con la existencia de la sociedad de clase en sus distintas formas, esclavismo, feudalismo y capitalismo. El Estado se crea y es necesario para una pequeña parte de la población que, como hicimos mención, autoridades utiliza el aparato estatal para dominar la mayoría. Hasta aquí llegó nuestra parte. Vamos a concluir de acuerdo a lo que hablamos sobre la concepción del marxista. Es aquí donde tratamos antes de la creación del Estado y por qué los marxistas, a la hora de mencionar el derecho y el Estado, por un sentido hablaban de que no debería existir el Estado si ya existe un gobierno que se encarga de la producción, pero aquí viene la creación para regular ese manejo. Hasta aquí mi parte, espero que se haya entendido.